autoincrementable. ¿Por qué? Porque primero, si yo cargo un paciente, yo tengo el 1, después viene otro paciente, va a ser el 2, después va a ser el 3, y así se tiene que ir dando un ID para cada uno de los registros que se vayan cargando en la base de datos. Bien, ahora, acuérdense, entonces tiene una clave primaria. Pero acá en la clase, ahora, ¿cómo reflejo esa relación de clave primaria? ¿Sí? Vamos primero por la clave primaria. Primera key está bien, en la base de datos es fácil. Pero acá en la tabla con JPA, ¿cómo hacemos? Fíjense, acá tenemos paciente, tenemos el mismo caso. Column es lo que teníamos hace rato. Bien, vamos a agregar la anotación en el atributo. Por ejemplo, acá tenemos el atributo, en este caso para paciente, tengo el atributo ID. En ese atributo vamos a poner la anotación @ID. Vamos a decir que este atributo va a ser el ID, o sea, la clave principal, para que esto se mapee con este, ¿sí? Con el que es la clave, con el campo que es clave primaria en la base de datos. Bien, entonces ustedes buscan entre sus atributos de la clase cuál va a representar la clave primaria. Entonces, si encontré este, para mí ID, en la clase paciente, el atributo ID va a ser la clave primaria. Entonces le pongo @ID, la anotación arriba. Bien, entonces esto va a ser decir, bien, cuando JPA lo lea, va a decir, bueno, este va a ser la clave primaria, que va a estar relacionada con ID paciente. Bien, ahora, ¿cómo hago para que se genera? Acuérdense, la clave primaria en la base de datos está autoincremental. Acá también tendría que ser autoincremental. Para hacer esa relación van a poner, como este era el atributo de clave primaria, vamos a agregar @generateValue. Entre paréntesis vamos a poner una propiedad de estrategia, ¿sí? Igual a qué? GenerationType, ¿sí? Vamos a decir que esta estrategia va a ser, vamos a generar. Bien, entonces van a poner strategy generation type auto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta clave, sí, que es primaria, ¿sí? Que va a ser la ID, se va a generar automáticamente, se va a hacer autoincremental, ¿sí? Auto, por eso le pusimos auto, de autoincremental, como en la tabla de la base de datos. También si ponen otro tipo de estrategia, por ejemplo, pueden poner identity, que va a ser la clave idéntica, sequential y table. Sí, también pueden usar eso. Ahí le va a aparecer las distintas opciones, pero en este caso nosotros siempre usamos autoincremental, que los ID se vayan generando automáticamente. Bien, así lo van a hacer lo mismo para cada una de las clases. Fíjense, en este caso tenemos la clase médico, este va a ser el atributo de la clave principal, le pongo ID, que se genere el valor y uso automáticamente. Y es así para cada uno, que vean que ustedes es clave primaria, para que la relación sea igual. ¿Sí? Para eso se usa la anotación. Vamos a ver estas anotaciones: many to one y join column. Bien, ¿para qué se usa el many to one y join column? En este caso lo vamos a usar, son notaciones para relacionar las clases. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, acá tenemos la clase médico y la clase especialidad. Yo sé que un médico, estábamos suponiendo que un médico puede tener una especialidad, y una especialidad puede pertenecer a uno o muchos médicos. Entonces estaría la relación mucho y acá estaría la de uno. La clave del 1 va para la tabla del mucho. Entonces acá tendría que haber un objeto, un atributo de tipo de la clase que tenía el 1, que sería especialidad. Y fíjense que lo teníamos: private, especialidad, especialidad. ¿Para qué? Para que se relacione a través de este atributo. Vamos a decir, si accedo al médico puedo ver la especialidad, y si accedo a la especialidad puedo ver el nombre, o no, del médico. Muchos a uno. Bien, hasta ahí se entiende, ¿no? Bien, obvio, en la base de datos, ¿cómo lo hacíamos? Creamos una clave foránea. Por ejemplo, acá en la tabla médicos, vamos a decir que el ID de especialidad, por ejemplo, el médico tiene ID, apellido, nombre. En el campo de especialidad, ¿sí? Va a ser una clave foránea. ¿Con quién? Con la clave primaria de la clave principal de la tabla especialidades, que esté en cascada y que esté restringida. Eso ya lo habíamos visto en base de datos, ya tiene que estar relacionada. Bien, esa relación que hacíamos de médico a especialidad, la clave del 1 para la tabla del mucho, acá hacíamos la relación nada más. Ahora, lo que vamos a ver
es como hacemos ahora, pero con objetos. ¿Sí? Está bien, yo le había dicho que cada atributo se le pone arroba column, column, column. Bien, pero para representar relación, en este caso, el objeto, el atributo que representa la relación, fíjense, entre médico y especialidad, ¿cuál es? ¿Especialidad o no? Bien, a ese atributo no le van a poner column, van a tachar el column que habían puesto. Le van a agregar, le van a poner join column. Join column. Y lo mismo, digamos, name, ID, especialidad. ¿Sí? Fíjense, médicos en la tabla como dice, el atributo que hace el campo que hace la relación, ID especialidad, por eso pongo ID especialidad aquí. Bien, ya no va column solo, va a ir join column, porque el join me sirve a mí para representar una relación, que este atributo, este campo, va a ser la relación con otro objeto. Bien, entonces ya le sacan el column, pues si ustedes ponen column le va a saltar error. Ponen join column, van a decir que esto esté relacionado. Pero a la vez, como decíamos, esta es la clave del mucho y esta es la del uno, ¿no? Entonces, la notación many to one, ¿dónde iría? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí o no? Many, o sea, muchos, a uno. Uno indica esto. Entonces acá iría. ¿Dónde? Arriba del atributo que hace la relación. Y con esto ya tendremos relacionado tranquilamente nuestras claves. Van nuestras clases, digo. ¿Sí? Fíjense, acá no se pone nada, acá sigue estando como tal cual. ¿Sí? Fíjense, acá estaba ID especialidad, acá va ID especialidad. Bien, tienen que tener en cuenta eso. Este es ID especialidad, es el campo que hace la relación, ¿sí?, con la otra tabla. Bien, acá dice no usar column, ¿sí? No usen column cuando sea un atributo de relación. Bien, vamos a usar ahora la configuración de JPA. Vamos a configurar ahora el JPA. Ya que tenemos mapeado prácticamente las clases del modelo, vamos a hacer la configuración de JPA. Por eso vamos a crear un archivo persistent con extensión .xml. Bien, tenemos un proyecto en Maven. Vamos a la parte de CRC, main, resource, en metainf. Ahí van a crear un archivo que se llame persistent.xml. ¿Sí? Ponen crear un archivo, seleccionan nuevo y bueno, crean un archivo XML que se llama persistence. ¿Sí? XML. Dentro de eso le va a aparecer esto. Aquí en persistent, si crea un archivo de persistencia, ¿sí?, unit, acá tenemos estas secciones. Aquí en esta parte de name van a poner, acá dice mi persistencia unit. ¿Qué será esto? Este es un identificador de dónde está mi unidad de persistencia. ¿Sí? Luego le van a agregar transaction type resource local. Bien. Luego van a agregar provider Hibernate persistent provider. O sea, va a caer el nombre del proveedor. ¿Sí? JPA. ¿Sí? Hibernate persistencia. Y luego aquí van las clases que se van a mapear. Las clases que teníamos, bueno, si hicimos el mapeo sobre todas las clases, bueno, van a poner todas las clases. O sea, modelo.dominio. ¿No? El paquete modelo.dominio y el nombre de la clase. Luego acá en property van a ir las conexiones. ¿Sí? Van a poner aquí, van a poner Java Persistent, JDBC, acá va la conexión con la base de datos. ¿Sí? JDBC, MySQL, localhost, y acá va el puerto y acá el nombre del esquema de la base de datos. Se llamaba hospital. Acá va el usuario y acá va el password con la que se conectan a la base de datos, el driver que están usando, conector MySQL en este caso, dialecto, vamos a agregar MySQL dialect, show SQL, en true, format SQL, que lo van a agregar para ver, digamos, que se está ejecutando las transacciones con la base de datos en un formato SQL. ID generador de mappings lo van a poner en false para que esto funcione. Bien, ahora vamos a explicar cada una de estas partes, esto y esto. Bien, acá fíjense, vamos a ver la configuración. Estamos viendo la parte de abajo. Bien, vamos a analizar esta parte. La primera parte. ¿Qué sería esto? Bien, como ya habíamos visto, sí, acá está la dirección, sí, donde está la conexión a la base de datos, el usuario, el password, el dialecto, el driver. Bien.
show SQL y format SQL. Digamos que dice que le dice a Hibernate que muestre la declaración SQL de salida estándar, o sea, la consulta que estamos realizando. Y el otro le dice que vaya en un formato SQL, que lo muestre en un formato SQL. Aquí en la importante id generador mapping, si cuando implementa una aplicación Hibernate nativa, el valor debe ser falso. Acuérdense que como ve Hibernate con JPA, o sea, va a estar mezclados los dos. Y se implementa en una aplicación JPA, el valor debe ser true. En este caso lo vamos a poner en false, porque vamos a implementar algo de Hibernate. Bien, ahora, ¿se acuerdan en esta parte? Vamos a analizar esta parte. ¿Por qué aparece mi persistent unit? ¿De dónde sale eso? Eso sale de una clase que vamos a crear. ¿Sí? Primero hay que entender la idea de Entity Manager y Entity Manager Factory. El Entity Manager, una instancia de Entity, está asociada a un contexto de persistencia y se usa para interactuar con la base de datos. O sea, el Entity Manager, la clase, me permite interactuar con la base de datos, hacer las transacciones con la base de datos. Bien. Y es la que administra las instancias de las entidades y su ciclo de vida. O sea, que va a administrar los objetos, ¿sí?, que nosotros creemos para crear, actualizar, eliminar, buscar y consultar en la base de datos. Esto es lo que nos va a permitir el Entity Manager. Esta clase nos permite interactuar con la base de datos. ¿Cómo creo ese Entity Manager? Para eso necesito un Entity Factory. Se utiliza para crear el Entity Manager. Bien, pero ¿cómo creo el Entity Factory? Viene de la librería de persistencia, ¿sí? ¿Se acuerdan en Maven, en el archivo PON había un Java Persistence? Bueno, necesitaba esa librería para ¿qué? Para instanciar yo una clase Entity Manager Factory. Con esta yo puedo crear un Entity Manager para manejar las consultas con la base de datos. Bien, ¿cómo son los pasos? Se crea el Entity Factory, que viene de la unidad de persistencia. Esto lo creo, que viene de esta librería. Luego creo el Entity Manager, ¿sí? Con esto comienza la transacción, las consultas, alta, baja, modificación. Y finalizo transacción y cierre del Entity Manager y Entity Factory. Cierro y cierro. Eso serían los pasos adecuados. Bien, vamos a hacer. Acá vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, van a ir aquí a hibernate.config y van a crear una clase simple. Si saben crear clase. Base Hibernate JPA le van a poner. Yo ya le puse base Hibernate JPA. Bien, van a crear dos atributos, uno que sea el Entity Manager Factory y uno Entity Manager. Si acá lo tenemos Factory y Entity Manager. Los dos vienen de la librería Java Persistent. ¿Sí? Ahí están los dos. Bien, una vez que los tengamos ahí, en el constructor, sin constructor sin parámetros, van a instanciar, por ejemplo acá, estos dos atributos no tienen